Las recientes declaraciones del cardenal Jaime Ortega descubren que el verdadero negociador con Estados Unidos fue el hijo de Raúl Castro y no Josefina Vidal, como nos han hecho creer. Cada día que pasa, el tema de la sucesión en Cuba adquiere mayor importancia, con la dirigencia histórica camino a nonagenaria y además ningún indicio de transparencia democrática. Con todo eso queda claro que el control del país pues va a quedar en manos de quien el alto mando actual determine. La voluntad popular no es un factor a tomar en cuenta y como ya sucedió entre los hermanos Castro, la praxis parece indicar que las intenciones apuntan hacia la familia de Raúl. El mal ejemplo de Corea del Norte gravita sobre la realidad cubana. Los hijos del poder acceden a este poder cada vez con mayor facilidad y tal como van las cosas, a la familia imperial solo le resta marcar las fichas del modo tal que, digamos, puedan evitar una cierta guerra de sucesión o guerrita de sucesión. Algunos indicios también señalan a Alejandro Castro Espín, pero todos esos indicios son, digamos, vistos desde fuera. La verdad es que dentro de Cuba el hijo de Raúl es poco conocido. ¿Por qué no lo muestran más? ¿Por qué no definen desde ya un claro sucesor? ¿A qué tanta cautela? ¿Tanto confían en la salud de Raúl o es que confían en su capacidad de construir un sucesor en tiempo récord? O tal vez es que volverán a la década de los 30 en que Batista gobernó desde los cuarteles pretendiendo que los presidentes fueran simples monigotes. Son muchas las variantes y las vamos a discutir. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, tremendo tema, ¿no? Tenemos aquí para ello invitado a Raudel García Bringas, que además de activista y escritor, es teólogo. Así que nos vas a ayudar en este tremendo laberinto y muchísimas gracias por regresar a la mesa del Espejo. A ti, Juan, por la invitación. Como no tengo aquí a Daniel Benítez para ayudarme en todas estas preguntas, colega nuestro. Gracias por estar acá, y Andrés Alburquerque, que es parte de nuestra casa. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No sabía que él era un hombre de Dios y me desplayé contra el cardenal aquí fuera antes de la cámara y le pido disculpas. No, pero el cardenal tiene muchos críticos dentro de la propia iglesia, ¿no? Sí, pero hay una cosa que se llama ética y respeto a un invitado, pero eso más allá de eso. ¿Tú eres evangélico? Soy evangélico. De todas maneras, todo eso había sucedido antes de empezar el programa para beneficio de los televidentes que dicen, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Se me pelearon aquí y yo tuve que hacer como el cardenal y decirle, calma, hijo, calma. Pero no como Ortega, ¿no? Sí. Tú sabes que yo admiraba mucho al cardenal. Las primeras veces que vino acá, es un hombre inteligente, no es el tonto que algunos piensan, lo que a ojos de los críticos lo haría más culpable todavía. De cualquier manera, ya retirado, ha prometido escribir un libro sobre las negociaciones. Y yo no sé si al gobierno le guste o lo han mandado, todo depende, a decir este detalle. La gran revelación es que el negociador en Canadá, el jefe de la delegación, dice la carta, fue Raúl Castro. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, ¿no? Vamos a empezar, antes de entrar en las opiniones, a leer algunos espacios de este, que no es una carta realmente, sino que dio una conferencia. Digamos que es un artículo que él publicó en la revista Espacio Laical a raíz de la conferencia que dio en septiembre del año pasado en Nueva York, en un evento de Concordia. Ajá. Primero dice, ¿qué dice el texto? No es de extrañar que habiéndose iniciado negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, que se extendían ya desde el año 2013, llegados a un punto de su desarrollo, el gobierno de Cuba pidiera al Papa, a través de los canales diplomáticos adecuados, una intervención ante el gobierno norteamericano a favor del mejoramiento de las relaciones entre los dos países. Y aquí la pregunta no se la voy a hacer a Raudel, sino a Andrés. Andrés, estamos ahora en una discusión en este país sobre encuentros secretos con Rusia. Entonces, ¿por qué se vanagloria a todo el mundo de haber estado meses y años negociando secretamente con el país que encabezaba la lista de naciones que apoyaban el terrorismo y nadie lo ve mal? O sea, ¿por qué es válido conversar secretamente con Cuba y no con Rusia? No solamente eso, la visita de Jaime Cardenal Ortega Alamino, como se dice en términos protocolares. Y Alamino. Y Alamino, en la que entregó la carta a Obama,
fue secreta. Y ahora le están pidiendo a Trump que vuelva a instaurar el registro de los visitantes de la Casa Blanca. Es decir, la doble moral es grande. Ahora, lo más importante de esto es que aquí hay una gran contradicción. Por un lado, Ortega dice que Cuba le pide. Por el otro lado, él habla de una carta que le manda Ligy, que es presidente pro tempore del Senado. Señor, el tercero en la lista de sucesión, si se muere el presidente, el vice y el presidente de la Cámara. Constitucionalmente es el tercer hombre si al presidente... El Speaker of the House es el tercer hombre. Es el tercero. No, el tercero en la sucesión. La sucesión es a partir del vice. Si no, no hay sucesión. Sí, el presidente no lo cuento. El vicepresidente es el primero. El segundo, el cuarto hombre en poder. Speaker of the House. Y el tercero, el presidente pro tempore, porque el presidente del Senado es el vicepresidente. No puede estar dos veces. Y entonces, esa tercera persona en la línea de sucesión, Ligy, que ahora lo vemos muy combativo contra Trump, es el que se supone que le manda la carta. Después, por otra parte, era en su mismo artículo que Raúl quería. Y esto es simplemente, a mi juicio, el poder de Estados Unidos se preocupó más por la estabilidad y por una Cuba que no precipitase que por ningún otro concepto ético, ni mucho menos. Y Obama, que tenía su agenda, aprovechó la coincidencia de intereses para darle un toque hasta folclórico y grotesco a esto con el Cuba que volá famoso y todo el circo que conocemos. Ese encuentro que tú dices es muy interesante porque también está la conspiración del mundo académico a través de la Universidad de Georgetown, preciosa, yo acabo de estar ahí en Washington, pero que ha sido acusada múltiples veces de tener personas... no voy a decir infiltradas. No gratas. Que de alguna manera han utilizado como plataforma la universidad para actividades como esta que describe el propio cardenal. Dice el cardenal en la carta, esa mañana de intercambio a la que se refiere a Andrés, que es la mañana en que se encuentran con Obama en la Casa Blanca, esa mañana de intercambio académico había sido planeada por el cardenal McCarry, pues la Casa Blanca quería evitar la publicidad sobre mi visita al presidente. Mi presencia en Georgetown era una buena razón para cubrir mi estancia en Washington, en caso de haberse conocido. Haber sido absolutamente discretos en guardar el silencio sobre estas conversaciones fue el factor fundamental para su éxito. Estaba leyendo en Café Fuerte, la interpretación es que se fabricaron una conferencia, esa es la interpretación falsa, para justificar que Ortega estuviera en Washington y entonces entrar subrepticiamente en un carro a la Casa Blanca con una carta del Papa además en la mano, otra de Raúl Castro. Un mensaje oral de Raúl Castro. Ajá. Un mensaje oral. Era portador de una carta del Papa y al mismo tiempo de un mensaje oral de Raúl Castro. Sí, por eso dice, la carta soy yo. Sí, porque él traía realmente el mensaje del presidente Raúl Castro, que realmente lo que ha hecho ha sido, con todo el respeto que tengo hacia la Iglesia Católica, no me considero enemigo de los católicos, voy a empezar por ahí, pero es muy cuestionable, Caos, esta parte de la instancia ética, porque realmente la ética busca el sumo bien, la ética busca lo correcto, lo adecuado, lo justo, lo ideal, y la pregunta es, este protagonismo que él tuvo, como lo hizo, fue realmente dentro de estos conceptos éticos, lo que se consiguió fue realmente ético y de beneficio para el pueblo de Cuba. Habrá sido una cuestión de conveniencia. ¿Por qué no sería ético? ¿Por qué? Porque esto no benefició al pueblo de Cuba. ¿Dónde están los beneficios? ¿Qué tiempo ha pasado? Ha pasado más de 12 meses. Fue en el 2015, estamos en el 17, o sea, 2 años. ¿Y qué ha pasado? Primero, legitimizó el caso de Alan Gross, cuando todos saben que Alan Gross era un caso fabricado, no es de los espías cubanos. Esos 3 espías estaban en prisión con pruebas de que eran espías, de que habían... No, ellos mismos lo reconocieron. Ellos mismos lo reconocieron. Había pruebas, no era un caso inventado. Los que estaban reclamando el derecho a espiar, una cosa increíble. ¿Qué era Gross? Gross no fue más que una pieza que el gobierno decidió utilizar para cambio. Y en este caso se utiliza sus propios mecanismos diplomáticos, vamos a llamarlo así, para entonces salirse con la suya, buscar legitimizar el caso de Gross, buscar el reconocimiento que de facto da el gobierno de Estados Unidos a Cuba cuando el presidente decide reabrir la embajada, cuando el presidente decide visitar a Cuba,
pero no se reúne con la disidencia interna, no se reúne con la oposición. Y el factor principal que hoy está en jaque en Cuba desde hace mucho tiempo es la oposición. Bueno, porque anulaba a la oposición, ¿no? En favor. Se reunió con la oposición, pero siempre en un segundo plano y tangencialmente. Vamos a Solo una unos pausa. minutos. Cuando regresemos, el momento de la carta donde se menciona al hijo de Raúl Castro, y además tenemos una lista que ha salido por ahí publicada de hijos de dirigentes que están ocupando posiciones estratégicas. Ya volvemos.